Segunda Epístola a los Corintios 5:21. En la redención, ¿intercambian los creyentes su posición con Cristo? En otras palabras, ¿el justo Cristo vino a ser injusto y los pecadores injustos se hicieron justos? 2 Corintios 5:21. En la redención, los creyentes no intercambian su posición con Cristo, sino que son unidos a Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. No encontramos que la Biblia diga que los creyentes y Cristo han cambiado posiciones, y aunque decimos con frecuencia que éramos pecadores y que ahora somos salvos porque Cristo murió en nuestro lugar, debemos tener presente que esta expresión se refiere exclusivamente a lo que nosotros personalmente hemos recibido. La pregunta planteada corresponde a nuestra posición en el plan de redención. En lo que se refiere a nuestra ganancia personal, Cristo murió por nosotros, pero en cuanto a la redención, si dijéramos que Cristo solamente se mantuvo en la posición de los pecadores con el fin de morir por nosotros, haríamos a Dios injusto. Puesto que Cristo es justo, Dios no podría considerarnos justos. En la redención, Cristo y nosotros no hemos intercambiado posiciones, sino que nos hemos unido. Leamos 2 Corintios 5:21 otra vez. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Este versículo nos muestra que a aquel que jamás había pecado y que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Nótese que el versículo dice, lo hizo pecado. No dice que cargó ni que llevó el pecado. Si dijera llevar existiría también la posibilidad de no llevar, y si la redención fuera tan solo un asunto de cargar, entonces se habría logrado con meramente cargar algo en el cuerpo. Sin embargo, Cristo no solo llevó ni solo cargó nuestros pecados en la cruz, sino que Él mismo se hizo pecado. El Señor se unió a nosotros a tal grado que no solo llevó nuestros pecados sino que Él se hizo pecado. Por consiguiente, cuando Dios lo juzgó, juzgó el pecado, y cuando lo castigó, castigó el pecado. En cuanto a la redención, debemos entender tres aspectos: Dios y el hombre, Dios por el hombre y Dios en el hombre. Primero, la unión de Dios y el hombre hizo que Dios llevara a cabo la redención. Segundo, Dios cumplió la redención por el hombre. Y tercero, Dios llevó a cabo esta obra dentro del hombre. La encarnación del Señor Jesús es la unión de Dios con el hombre. Esto es lo que significa Dios y el hombre. Ya que existía una unión entre Dios y el hombre, el Señor Jesús pudo morir y resucitar por nosotros y ser el Salvador poderoso. Para poder morar en el hombre, Dios envió su Espíritu Santo desde el cielo. Mientras el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, estaba revestido de carne, pero ahora Él mora en nosotros y está revestido del Espíritu. Por eso es que algunos dicen que el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo expresado de otra forma. El Espíritu Santo obra en nosotros y lleva a cabo lo que Dios ya realizó en nosotros. Si no tuviéramos el primer aspecto, no podríamos tener ni a Dios por el hombre ni a Dios en el hombre. Si el Señor Jesús no hubiera nacido como hombre, jamás habría muerto. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, no llevó el pecado del mundo como una tercera persona, sino que Él mismo se hizo pecado y murió como hombre por nosotros. Por un lado, Dios puso nuestros pecados en el Señor, y por lo tanto, Él llevó nuestros pecados, pero por otro, en la redención, Dios juzgó el pecado y a nosotros cuando juzgó al Señor Jesús. Hoy damos gracias a Dios por el hecho de que Jesucristo se hizo pecado por nosotros en la cruz. ¿Cuál fue el resultado de que Cristo se hiciese pecado por nosotros? ¿Llegamos a ser justicia? No. ¿Llegamos a ser justicia en Él? No, sino que llegamos a ser justicia de Dios en Él. No solo debemos prestar atención a las palabras en Él sino también a justicia de Dios. Cristo no se hizo pecado por nosotros con el fin de hacernos justos y para que así dejásemos de ser pecadores. Él se hizo pecado con el fin de que llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Ese fue el propósito de Dios, y cada creyente ha llegado a ser justicia de Dios. La justicia de Dios nos salvó. Dios hizo al Señor Jesús pecado y ya que Dios lo juzgó a Él, nosotros fuimos juzgados y el pecado también. Por lo tanto, Dios nos considera justos, mas no porque seamos justos. El que Dios nos considere justos es simplemente un asunto objetivo. Si alguien dice, me parece que usted no es muy bueno, esto es cierto. Nosotros no somos hechos justos en Él sino que hemos llegado a ser justicia de Dios en Él. Esto prueba que es la justicia de Dios la que nos salva. Si entendemos este punto,
Los problemas que encontremos en nuestra vida diaria disminuirán. Crucificar al Señor equivale a crucificar el pecado. Dios condenó el pecado allí y solucionó el problema del pecado, por lo tanto, somos libres. La unión objetiva y la unión subjetiva. Cuando nos unimos a Cristo de manera objetiva y cuando nos unimos a Él de manera subjetiva. Fuimos unidos a Cristo de una manera objetiva en el momento en que Él murió en la cruz. Uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. 2 Corintios 5:14. Cuando Él murió, llevó a toda la humanidad consigo, por lo tanto, todos los hombres murieron en Él. Fuimos unidos a Cristo de una manera subjetiva o personal al momento de ser regenerados mediante su resurrección. Al leer Romanos 6:3-5-8, vemos que nuestra unión subjetiva o práctica con Cristo se produce en su resurrección. ¿Qué significa ser bautizado? Significa ser sepultado. Cuando somos bautizados, declaramos objetivamente que hemos muerto porque solo a los muertos los entierran. Reconocemos que nuestra muerte es un hecho, y consentimos en ser sepultados. La resurrección viene después de la sepultura y cuando nos levantemos nuevamente después de haber sido enterrados, resucitamos. En nuestra vida diaria, no buscamos la muerte sino que reconocemos que morimos en Cristo y permitimos que la vida de resurrección actúe en nosotros. Romanos 6 nos insta a consagrarnos. Muchas personas se concentran en la muerte y por eso no llegan a morir. Después de creer en el Señor, lo primero que debemos hacer no es morir, sino ser sepultados. Debemos darnos por muertos en vez de suplicar la muerte. Debemos poner mucha atención a otro punto. Supongamos que alguien habla de la cruz y dice, el Señor primero murió en la cruz por mí, segundo, el Señor murió en mi lugar, y tercero, el Señor murió en la cruz conmigo. ¿Es bíblico lo que él dice? Dejemos a un lado los primeros dos puntos y concentrémonos en el tercero, el Señor murió en la cruz conmigo. ¿Es esto correcto? Si escudriñamos el Nuevo Testamento no encontramos que diga que Cristo murió conmigo, pero sí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, y, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Al leer estos dos versículos nos damos cuenta de que fuimos nosotros los que morimos con Cristo y no Él con nosotros. Esto indica que nuestra unión con Cristo en su muerte es objetiva, pues ésta se cumplió una sola vez y para siempre. Nosotros morimos cuando Él murió, y decir que Cristo murió con nosotros sería cambiar el aspecto objetivo por la aplicación personal e indicaría que Cristo tiene que ofrecerse varias veces. Es como decir que hoy Cristo muere por el señor Chang y mañana por el señor Yu y si millares de personas creen en Él necesita morir millares de veces. Debemos recordar que la Biblia expresa la verdad, nosotros morimos con Cristo, y no a la inversa. No piensen que invertir el orden es un asunto insignificante, porque al hacerlo, la verdad dejará de ser la verdad. La palabra del Señor no se debe tergiversar ni cambiar. Nuestra posición en Cristo. Porque dice la Biblia que estamos en el Señor, en Cristo y en Cristo Jesús, pero nunca en Jesús ni en Jesucristo. Aunque algunas traducciones de la Biblia dicen en 1 Tesalonicenses 4:14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Jesús, se debe traducir según el griego, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron por medio de Él. No hay un solo lugar en la Biblia que mencione en Jesús o en Jesucristo. Lo que hallamos es en el Señor, en Cristo o en Cristo Jesús. Este asunto tiene una estrecha relación con la redención y con nosotros. El nombre que el Señor recibió al nacer fue Jesús y es su nombre humilde como hombre. Cristo es el nombre que Él recibió cuando fue ungido por Dios después de su resurrección, Hechos 2:36, y es su nombre en la gloria. Jesucristo significa que el sencillo hombre Jesús es aquel que fue hecho el Cristo, mientras que Cristo Jesús significa que aquel que ahora es el Cristo era Jesús. La Biblia no usa la expresión en Jesús ni en Jesucristo, porque no estamos unidos con el Señor en su vida terrenal, ni tenemos unión alguna con Él como Hijo del Hombre. Jesús es su nombre como el Hijo del Hombre, y como tal está por encima de todo hombre, sus virtudes y belleza pertenecen a su ser como Hijo del Hombre. Pero nosotros no estamos unidos con Él en esa vida. La Biblia nunca dice que participamos de sus sufrimientos en la tierra. Jesús significa Salvador. Nosotros no estamos unidos con Jesús porque no participamos en su obra salvadora. En el Señor, en Cristo y en Cristo Jesús se refieren a que Cristo resucitó de entre los muertos y Dios le ha hecho Señor y Cristo, y ya que participamos de su resurrección, participamos de Cristo mismo,
Dios nos ha puesto en su resurrección y nuestra experiencia subjetiva se encuentra en su resurrección. Jesús es un nombre individual mientras que Cristo es tanto individual como corporativo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo, 1 Corintios 12:12. Este versículo no habla de Cristo y la Iglesia sino solamente de Cristo, pues tanto la cabeza como el cuerpo son Cristo. Este es el Cristo corporativo. En la Biblia encontramos el calificativo de cristiano, mas no el de jesuita, pues, cristiano significa hombre de Cristo, o sea que un cristiano es parte de Cristo. Por lo tanto, se le llama cristiano, no jesuita. Solo existen hombres de Cristo, no hombres de Jesús. Jesús es el nombre que se refiere a su experiencia en la tierra como Hijo del Hombre. La suya fue una vida de milagros y está fuera del alcance del hombre. Somos hombres de Cristo. La cabeza de este cuerpo es Cristo, y el cuerpo mismo también es Cristo. Si nos damos cuenta del significado de la palabra Cristo, veremos cuán profundamente unidos estamos a Él. Si una persona perdiese un dedo, quedaría con un defecto físico, y si un cristiano perece, entonces Cristo tendría un defecto. Pero alabamos y agradecemos a Dios porque Cristo no tiene ningún defecto. Una vez que estamos en Cristo, estamos en Él para siempre. Para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto, Efesios 5:26-27. El nombre Jesús se relaciona con su experiencia como Salvador. Por esta razón cuando la Biblia habla de Él como hombre, usa el nombre de Jesús pero nunca Cristo. Sin embargo, después de su resurrección, es llamado Cristo o el Señor para hacer énfasis en su resurrección y en su autoridad. Aunque en el libro de Hechos y en las epístolas se le llama Jesús en varias ocasiones, estas aluden a su humanidad. Por lo tanto, cuando nos dirijamos a Él, no le debemos llamar simplemente Jesús sino Señor Jesús.